estudia el funcionamiento del sistema económico en su conjunto. A diferencia de la microeconomía, que se centra en decisiones individuales de consumidores o empresas, la macroeconomía analiza fenómenos globales que afectan a países enteros y a millones de personas al mismo tiempo. Entre estos fenómenos se encuentran la inflación, el crecimiento económico, el desempleo, las tasas de interés y el valor de las monedas. Comprender estos conceptos es fundamental para interpretar lo que ocurre en la economía y cómo influye directamente en nuestra vida diaria. Muchas veces, las personas se preguntan por qué los precios suben constantemente, por qué los créditos se vuelven más caros o por qué en algunos periodos es más fácil encontrar empleo que en otros. Todas estas situaciones están relacionadas con la macroeconomía. Aunque pueda parecer un tema complejo, en realidad se basa en ideas simples, observar patrones generales y entender cómo se comporta la economía a gran escala. La importancia de la macroeconomía radica en que sus efectos se sienten en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde el poder adquisitivo hasta las oportunidades laborales, pasando por el ahorro y la inversión. Todo está influenciado por las decisiones económicas a nivel nacional e internacional. Por ello, aprender los fundamentos de la macroeconomía no solo permite comprender mejor las noticias económicas, sino también tomar decisiones financieras más inteligentes y adaptarse a los cambios del entorno económico con mayor seguridad. La economía puede entenderse como un sistema dinámico en el que todos sus componentes están interconectados. En lugar de ser un conjunto de elementos aislados, funciona como un flujo continuo donde el dinero, los bienes y los servicios circulan constantemente entre los distintos actores. Este proceso es conocido como el flujo circular de la economía y constituye la base para comprender cómo se genera y se mantiene la actividad económica. En este sistema, las empresas producen bienes y servicios utilizando recursos como el trabajo, el capital y la tecnología. A cambio, pagan salarios a los trabajadores, quienes forman parte de los hogares. Estos ingresos se transforman en consumo cuando los hogares utilizan su dinero para comprar productos y servicios. Este gasto, a su vez, genera ingresos para las empresas, incentivándolas a seguir produciendo, invertir y contratar más empleados. De esta manera, se crea un ciclo continuo donde cada acción impulsa la siguiente. Sin embargo, este equilibrio puede verse afectado si alguna parte del sistema se debilita. Por ejemplo, si las empresas reducen la producción, los ingresos de los trabajadores disminuyen, lo que provoca una caída en el consumo. Esta reducción del gasto impacta nuevamente en las empresas, generando un efecto en cadena que puede desacelerar toda la economía. Por ello, la confianza, la estabilidad y las expectativas juegan un papel clave en el buen funcionamiento del sistema económico. Entender la economía como un flujo circular permite ver con claridad que ninguna decisión ocurre de forma aislada. Cada elección de consumo, inversión o producción tiene consecuencias que se expanden a lo largo de todo el sistema, influyendo en el crecimiento económico y en el bienestar general de la sociedad. En la macroeconomía, el funcionamiento del sistema depende de la interacción entre tres actores principales: los hogares, las empresas y el gobierno. Cada uno cumple un rol específico, pero al mismo tiempo están profundamente conectados entre sí, formando la base de la actividad económica. Los hogares representan a las personas y familias que ofrecen su trabajo a cambio de ingresos. Con ese dinero, deciden cuánto consumir y cuánto ahorrar. Estas decisiones son fundamentales, ya que el consumo de los hogares es uno de los principales motores de la economía. Cuando las personas gastan más, las empresas venden más y la actividad económica crece. Por otro lado, las empresas son responsables de producir bienes y servicios. Para hacerlo, contratan trabajadores, invierten en tecnología y toman decisiones estratégicas basadas en la demanda del mercado. Si las empresas perciben que la economía es favorable, tienden a expandirse, contratar más personal y aumentar la producción. En cambio, si hay incertidumbre, reducen sus inversiones y se vuelven más cautelosas. El tercer actor es el gobierno, que desempeña un papel clave en la regulación y el equilibrio del sistema. A través de los impuestos,
Obtiene ingresos que luego utiliza para financiar servicios públicos, como educación, salud e infraestructura. Además, puede intervenir en momentos de crisis para estimular la economía mediante el aumento del gasto o la reducción de impuestos. La interacción entre estos tres actores determina el ritmo de crecimiento económico. Cuando hogares, empresas y gobierno actúan de manera coordinada y activa, la economía se fortalece. Pero si uno de ellos reduce su participación, el impacto se extiende a todo el sistema, afectando el empleo, la inversión y el bienestar general. La inflación es uno de los conceptos más importantes de la macroeconomía y también uno de los más mal entendidos. En términos simples, la inflación se refiere al aumento sostenido y generalizado de los precios a lo largo del tiempo. No se trata de un incremento puntual en el precio de un producto, sino de una tendencia continua que afecta a la mayoría de bienes y servicios en una economía. Cuando la inflación aumenta, el dinero pierde valor, lo que significa que con la misma cantidad se pueden comprar menos cosas. Existen diferentes formas de entender la inflación según sus causas. Una de las más comunes es la inflación por demanda, que ocurre cuando la demanda de bienes y servicios supera la capacidad de producción de la economía. En este escenario, las empresas elevan los precios debido al exceso de consumo. Otra forma es la inflación por costos, que aparece cuando los costos de producción aumentan, ya sea por el encarecimiento de la energía, la escasez de materias primas o problemas en la cadena de suministro. Para mantener sus márgenes de beneficio, las empresas trasladan estos costos a los consumidores. También existe la inflación de origen monetario, que se produce cuando la cantidad de dinero en circulación crece más rápido que la producción de bienes y servicios. En este caso, hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de productos, lo que provoca un aumento de precios. Además, un factor clave que muchas veces se subestima es el papel de las expectativas. Cuando las personas creen que los precios seguirán subiendo, cambian su comportamiento. Los trabajadores piden salarios más altos, las empresas ajustan precios anticipadamente y los consumidores adelantan sus compras. Este comportamiento puede generar un ciclo inflacionario difícil de controlar. Es importante diferenciar entre inflación y cambios temporales de precios. Un aumento puntual debido a una crisis o escasez no necesariamente es inflación si no se mantiene en el tiempo. Por ello, los economistas utilizan indicadores como el índice de precios al consumidor para medir la evolución de los precios de forma más precisa. Comprender la inflación es esencial, ya que influye en decisiones clave como el ahorro, la inversión y el consumo, afectando directamente la estabilidad económica y la calidad de vida de las personas. El poder adquisitivo es la capacidad que tiene una persona para comprar bienes y servicios con una determinada cantidad de dinero. Este concepto está estrechamente relacionado con la inflación, ya que cuando los precios aumentan de forma sostenida, el valor real del dinero disminuye. En otras palabras, con la misma cantidad de ingresos, las personas pueden adquirir menos productos que antes. Uno de los principales efectos de la inflación es precisamente la pérdida progresiva del poder adquisitivo. Si los salarios no crecen al mismo ritmo que los precios, las familias ven reducida su capacidad de consumo. Esto puede afectar su calidad de vida, obligándolas a recortar gastos o priorizar necesidades básicas. Por esta razón, la inflación es considerada muchas veces como un impuesto oculto, ya que reduce el valor del dinero sin que exista una reducción nominal de los ingresos. Además, la inflación influye en las decisiones de ahorro e inversión. Mantener el dinero en efectivo durante largos periodos puede ser perjudicial, ya que su valor real se deteriora con el tiempo. Por ello, muchas personas buscan alternativas que les permitan proteger su dinero, como inversiones que generen rendimientos superiores a la inflación. Sin embargo, no todas las personas experimentan la inflación de la misma manera. El impacto depende de en qué se gasta el dinero. Aquellos que destinan una mayor parte de sus ingresos a bienes esenciales como alimentos, vivienda o energía pueden verse más afectados si estos precios aumentan rápidamente. Por tanto, entender el poder adquisitivo y los efectos de la inflación
es clave para tomar decisiones financieras más conscientes y adaptarse mejor a los cambios económicos. La política fiscal es el conjunto de decisiones que toma el gobierno sobre el gasto público y la recaudación de impuestos, con el objetivo de influir en la economía. A través de estas herramientas, el Estado puede estimular el crecimiento, reducir el desempleo o controlar la inflación. Su papel es fundamental para mantener el equilibrio económico, especialmente en momentos de crisis o desaceleración. El gasto público incluye inversiones en áreas como educación, salud, infraestructura, seguridad y programas sociales. Cuando el gobierno aumenta el gasto o reduce los impuestos, se habla de una política fiscal expansiva. Esta estrategia busca incentivar el consumo y la inversión, impulsando la actividad económica. Por el contrario, cuando el gobierno reduce el gasto o aumenta los impuestos, aplica una política fiscal restrictiva, cuyo objetivo principal es frenar la inflación o reducir el endeudamiento. Uno de los conceptos clave dentro de la política fiscal es el déficit fiscal, que ocurre cuando el gobierno gasta más de lo que recauda. En estos casos, el Estado necesita financiar la diferencia mediante deuda. Si esta situación se mantiene durante mucho tiempo, puede generar un aumento significativo del endeudamiento público. Aunque el déficit puede ser útil en periodos de recesión para estimular la economía, un uso excesivo puede provocar desequilibrios financieros. La deuda pública representa el total de dinero que el gobierno debe a sus acreedores. Si bien puede ser una herramienta válida para financiar proyectos y apoyar el crecimiento, niveles elevados de deuda implican mayores pagos de intereses, lo que reduce la capacidad del Estado para invertir en otras áreas. Por ello, una gestión responsable de la política fiscal es esencial para garantizar la estabilidad económica a largo plazo y evitar crisis financieras. La política monetaria es el conjunto de herramientas que utilizan los bancos centrales para controlar la cantidad de dinero en la economía y mantener la estabilidad de los precios. Su principal objetivo es evitar tanto una inflación excesiva como una desaceleración económica profunda. A diferencia de los bancos comerciales, el Banco Central no atiende al público, sino que regula el sistema financiero y actúa como la autoridad monetaria del país. Una de las herramientas más importantes de la política monetaria es la tasa de interés. Cuando el Banco Central aumenta las tasas, el crédito se vuelve más caro. Esto reduce el consumo y la inversión, ya que tanto las personas como las empresas prefieren endeudarse menos. Como consecuencia, la actividad económica se desacelera y la presión inflacionaria tiende a disminuir. Por el contrario, cuando el Banco Central reduce las tasas de interés, el crédito se vuelve más accesible, lo que incentiva el gasto y la inversión, estimulando el crecimiento económico. Además de las tasas de interés, los bancos centrales pueden utilizar otras herramientas, como las operaciones de mercado abierto o los requisitos de reservas para influir en la liquidez del sistema financiero. Estas acciones afectan directamente la disponibilidad de dinero en la economía. La política monetaria también influye en los mercados financieros. Tasas de interés bajas suelen impulsar el precio de activos como acciones o bienes raíces, mientras que tasas altas pueden generar el efecto contrario. Por ello, las decisiones del Banco Central son observadas de cerca por inversores y gobiernos. En conjunto, una política monetaria bien gestionada es clave para garantizar la estabilidad económica, fomentar el crecimiento sostenible y mantener la confianza en el sistema financiero. El tipo de cambio es el valor de una moneda en relación con otra y desempeña un papel fundamental en el comercio internacional. Este valor determina cuántas unidades de una moneda se necesitan para adquirir otra, y su variación influye directamente en el precio de los bienes y servicios entre países. El tipo de cambio se mueve principalmente por la oferta y la demanda en los mercados financieros, aunque en algunos casos los gobiernos o bancos centrales pueden intervenir para estabilizarlo. En el contexto del comercio internacional, el tipo de cambio afecta tanto a las exportaciones como a las importaciones. Cuando la moneda de un país se debilita, sus productos se vuelven más baratos para los compradores extranjeros,
lo que puede aumentar las exportaciones. Sin embargo, al mismo tiempo, los bienes importados se vuelven más caros, reduciendo el consumo de productos extranjeros. Por el contrario, una moneda fuerte abarata las importaciones, pero puede hacer que las exportaciones sean menos competitivas. Además, el comercio internacional permite a los países especializarse en la producción de bienes en los que son más eficientes, lo que mejora la productividad global. El equilibrio entre exportaciones e importaciones se refleja en la balanza comercial, que puede mostrar superávit o déficit. Ambos escenarios son normales y deben analizarse dentro del contexto económico general, ya que su impacto depende de factores como el crecimiento, la inversión y la estabilidad financiera. El Producto Interno Bruto, PIB, es uno de los indicadores más importantes para medir el desempeño de una economía. Representa el valor total de todos los bienes y servicios producidos dentro de un país durante un periodo determinado. A través del PIB, es posible evaluar si una economía está creciendo, estancándose o en recesión. Es importante distinguir entre el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal mide la producción utilizando los precios actuales, mientras que el PIB real ajusta esos valores teniendo en cuenta la inflación. Por ello, el PIB real ofrece una visión más precisa del crecimiento económico, ya que refleja el aumento real en la producción y no solo el incremento de los precios. El crecimiento económico se refiere al aumento sostenido del PIB real a lo largo del tiempo. Cuando una economía crece, se generan más empleos, aumentan los ingresos y mejora el nivel de vida de la población. Sin embargo, el PIB no mide aspectos como la desigualdad o la calidad de vida, por lo que debe analizarse junto con otros indicadores para obtener una visión más completa del bienestar económico. Los ciclos económicos representan las fluctuaciones naturales de la actividad económica a lo largo del tiempo. Generalmente, se dividen en 4 fases: expansión, desaceleración, recesión y recuperación. Durante la expansión, la economía crece, aumenta el empleo y el consumo. En la desaceleración, el crecimiento pierde fuerza y tanto empresas como consumidores se vuelven más cautelosos. La recesión es una etapa de contracción económica, donde disminuye la producción, aumenta el desempleo y cae el gasto. Finalmente, en la recuperación, la actividad comienza a reactivarse y la economía vuelve a crecer. Comprender estos ciclos es fundamental para tomar mejores decisiones financieras. Saber en qué fase se encuentra la economía permite ajustar el consumo, el ahorro y la inversión. Por ejemplo, en épocas de expansión puede haber más oportunidades, mientras que en recesión es clave actuar con prudencia. Aplicar estos conocimientos ayuda a anticiparse a los cambios y gestionar mejor los recursos en un entorno económico cambiante.